Recuerdo aquellos años donde Luchito Marco y otras personas peleaban por independizar lo que era la ciencia política del derecho. Eran batallas que se realizaban en el Congreso y se logró para entender mejor qué es la ciencia política. Porque la ciencia política no es monopolio del derecho, pero sí genera derecho. El tema que nos ocupa esta noche, y espero ser breve e instruirlos en algo, al menos esta noche, es en relación a la gobernabilidad del Parlamento. Ambos temas que son permanentes dolores de cabeza entre nosotros, porque nunca encontramos un modelo eficiente. Y de repente, gracias. Y decía que de repente lo óptimo no es encontrar un modelo, porque a nosotros siempre nos impregnan modelos. Desde cuando estamos pequeños, nos dicen, este es el modelo que necesitas, ¿no? Cuando estamos pequeños y entramos a la adolescencia, nuestros padres nos dicen, en el caso mío, que soy varón, dicen, tu esposa tiene que tener 1,80 m, ojos claros, castaña, hermosa, inteligente, buena mano, buena todo, y me meten un modelo en la cabeza, que cuando llegué a la adultez, traté de encontrar el modelo y hasta ahora no lo encuentro. Le hace que sigo soltero. Entonces, ¿por qué? Porque nos meten modelos, nos aplican modelos, nos enseñan modelos, pero no nos enseñan lo que es la realidad. Porque el modelo es hermoso, ¿no? Me pasó que cuando fui una vez a Saga, llegó a mi casa esas revistas muy bacanas, con una casaca extraordinaria, agarré mi revista, me fui a Saga, busqué a la vendedora, le dije, señorita, quiero esta casaca. Me sacó la casaca, me puse la casaca y le dije, oiga, pero mire cómo le queda de la revista y mire cómo me queda a mí con mi panza. Me dijo, mire señor, lo que tiene usted en la mano es el modelo de su panza es la realidad. Y eso es lo que pasa con los congresos. Eso es lo que pasa con los parlamentos. De repente idealizamos un congreso, pero no nos damos cuenta, no queremos repararnos en que el congreso es el reflejo de nuestra realidad. De repente nos quejamos del Parlamento, y yo soy un quejoso del Parlamento, soy un crítico del Parlamento, porque entiendo que las personas, cuando llegan al Congreso, no nos dan los que nos ofrecieron. Y para empezar, el problema del Congreso son los congresistas. Es como una fábrica, ¿no? Queremos fabricar buenas galletas, pero para hacer buenas galletas, ¿qué precisamos? Buenos insumos, buena harina, buena sal, buenos trabajadores, buenos empaques, buena presentación. Entonces, si el insumo es bueno, la galleta es buena. Pero cuando tenemos una fábrica donde el insumo no es bueno, pero además del insumo, el procedimiento de fabricación tampoco es bueno, nos encontramos con un resultado que pues no nos agrada. Y peor aún, cuando no podemos cambiar al trabajador, ni podemos cambiar la harina, sino hasta, cuando no podemos cambiar las cosas, hasta si no después de 5 años nos sentimos con frustraciones, nos sentimos y criticamos, y decimos, ¿por qué ese Parlamento no funciona bien? ¿Por qué ese Parlamento tiene una agenda que va hacia la derecha? Cuando la agenda mía de poblador, de trabajador, de estudiante, va por la izquierda. ¿Por qué la agenda del Congreso está discutiendo el tema de López Meneses? Cuando de repente mi situación como trabajador y estudiante no va por la vía de la política, sino va por la vía del crecimiento y del bienestar. Yo vengo de una radio ahorita, y me hicieron escuchar las palabras de un ministro de Estado respecto a las conductas políticas de algunos líderes políticos.
Y cuando me hicieron escuchar ese audio, escuché audio. Entonces yo me dije, yo tengo 50 años, me faltan 20 para morir. Sí, pues la persona me dijo 70, 75 años o más. Y más tiempo estamos muertos que vivos. Entonces es justo si vivo 80 años, 75 años. Es justo que si yo no tengo ni ustedes ni yo tenemos el tiempo del sol ni de la luna, que tienen millones de años de alumbran, ¿no? Las estrellas, ¿no? El mar, la arena. Nosotros no tenemos el tiempo de los astros. Y voy a pasar el tiempo diario. Voy a pasar el tiempo como político sembrando odios, rencores, transmitiendo un odio a alguien que ni siquiera estuvo cuando ello sucedió, me refiero a la juventud. Y me dije, no. La misión de un político no es quitarle el sueño a la gente. La misión de un político es hacer soñar a la gente. La misión de un político es transmitirle valores, ética, bienestar, felicidad. Gracias a Dios, mi madre, que tiene 81 años, puede ver el tren eléctrico. Gracias a Dios. Hay personas en nuestra sierra que no pueden ni siquiera tomar un buen ómnibus. Solamente ven por la televisión y el cable cómo es comer una buena hamburguesa, cómo es vivir en una casa bonita. Pero cuando salen a su realidad, es totalmente distinta. Entonces viene la frustración. El metro aparece en el primer cuarto, sí, en los primeros 13 o 14 años del siglo XX. En la Primera Guerra Mundial ya había metro en Europa. Aquí hemos tenido que esperar hasta el 2014, año del siglo XX. ¿Por qué? Porque nuestros gobernantes pues no la vieron, no quisieron verla. Entonces ustedes dirán, este chavaco loco que está hablando de esas cosas, ¿y qué tiene que ver con el Parlamento y la gobernabilidad? Y tiene mucho que ver. Porque cuando no sabemos elegir, cuando los partidos políticos no se reforman, no se modernizan, cuando los partidos políticos se convierten en argollas, donde no dejan de emerger joven, entusiasta, ilusionado de la vida y las cosas, tenemos malos gobernantes. Gobernantes que están mirando al pasado y viven del odio. Gobernantes que están pensando toda la vida o manejando un automóvil viendo el espejo retrovisor. ¿Qué pasa si ustedes manejan un coche viendo el espejo retrovisor? Se chocan, ¿no? O sea, manejan un automóvil, tienen el gobierno en las manos, pero van viendo el pasado. Cuando hay que ver el futuro. Entonces, el Parlamento, para poder ayudar a la gobernabilidad, precisa de reformas. Hoy, por ejemplo, y no sé si quieren que le meta el detalle de las cosas, de las instituciones, los votos, esas cosas que son un poco aburridas, pero que son necesarias, yo diría que son necesarias también nombrarlas, porque los procedimientos de trabajo están muy engorrosos, no hay transparencia. Las personas no sentimos en el parlamentario al líder real. ¿Cuál es el mejor líder? Al líder que lo puedes tocar, que lo puedes palpar, que lo puedes oler. Y si te antoja, lo puedes saborear. Pero hay una distancia muy grande entre el líder y la ciudadanía. Por más que estemos en la globalización y la aplicación de las tecnologías de información en las comunicaciones, el Parlamento no aplica la modernidad. El Parlamento no se comunica bien. El Parlamento no transmite bien. El Parlamento no usa los mecanismos que deben existir para la comunicación entre el representado y su congresista. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo que hoy tenemos, una evaluación negativa del Congreso. Pero también, ¿qué existe en el Congreso? Aparte de lo que les he nombrado, el Parlamento, diría yo, precisa de reformas que tienen que ver con la elección del congresista. ¿Hemos tenido congresistas de derecho o no?
¿Recuerdan quién es la profesora Bell? Que tenía el 13, no, para acá. Sucedía, ¿no? ¿Qué pasaría si en el Congreso tenemos 30 suicidios? ¿Es posible o no? ¿Legalmente es posible? Sí. ¿No? Porque la Constitución no obliga ni siquiera a saber leer ni escribir para llegar al Congreso. ¿Y el Congreso discute leyes importantes o no? Sí. ¿Y qué haríamos discutiendo leyes de importancia con 30 suicidios? Entonces lo primero que tenemos que hacer es saber elegir.